La ingeniería, entendida en su acepción más general como el conjunto de conocimientos orientados a la creación de utensilios, herramientas y técnicas para resolver problemas, ha acompañado a la humanidad desde los tiempos más remotos. Los primeros ingenieros elaboraron primitivas herramientas para satisfacer necesidades básicas como la vivienda, la obtención de alimentos, la defensa, el drenaje y la provisión y almacenaje de agua. Obra de ingenio que se va convirtiendo poco a poco en ingeniería, la capacidad de prender, de conservar y de utilizar el fuego, un elemento esencial en el desarrollo del Homo erectus y en la evolución cultural de la humanidad. Esto sucedió hace unos 500.000 años. Algunos de nuestros antepasados fabricaron herramientas de madera, hueso, piedra y luego de metales que les dieron ventaja sobre otros hombres y predadores, permitiéndoles dominar su entorno gracias a obras de ingenio que se convirtieron con el paso de los años en ingeniería. Con este avance fundamental surgieron después actividades que abrieron diversos campos de lo que hoy denominamos ingeniería, como la alfarería y la metalurgia. Los primeros humanos, para protegerse del sol o la lluvia, excavaron cuevas en las laderas de colinas o cerros, agrandaron los espacios al interior de ellas, aprovecharon las galerías existentes y excavaron cuartos en sus paredes, antecedentes todos ellos de la ingeniería civil. En las cuevas vivían varias familias extensas de un clan o grupo. Cuando encontraban algún sitio en el que abundaba el agua, la caza, frutas y vegetales, acondicionaban cuevas que les sirvieran de morada por tiempos largos. Existen restos y vestigios de cuevas habitadas desde tiempos muy remotos en todas las zonas del planeta. La cueva constituyó el primer tipo de hogar. Pero quiero referirme ahora justamente a lo que los estudios arqueológicos han revelado de que las construcciones humanas, o llamémosle las habitaciones humanas, no eran tan sencillas como podría uno pensar. Por ejemplo, hay una cueva encontrada en la punta de África, en el sur de África, en Sudáfrica, que tiene 77.000 años. Y esta cueva fue excavada muy cuidadosamente por los arqueólogos y nos ha dado sorpresas enormes. En primer lugar, como muchas otras cuevas donde vivieron los humanos, no debemos pensar que eran espacios simplemente donde llegaban y se sentaban y ya, sino las acondicionaban. Entonces, por ejemplo, en estas cuevas se ha podido detectar que había espacios especializados, por ejemplo, para preparar la comida, para dormir, para platicar, etc. Y estoy hablando de una época, digamos, muy antigua en nuestro género. Hay que recordar que estoy hablando de 77.000 años y la agricultura comienza hace 10.000. Es decir, esto es antes de la agricultura. Eran cazadores-recolectores. Los primeros ingenieros podían ser al mismo tiempo caudillos del grupo, curanderos o chamanes. Conocían los materiales y sus características y los utilizaban de acuerdo a lo que iban a adecuar o construir. Hace al menos 300.000 años, el Homo erectus vivió en las cuevas de Choukou-Tien, en China, y las cuevas de Monte Carmelo, en Israel, ocupadas desde tiempos de la glaciación de Wurm, hace aproximadamente 60.000 años. Ejemplos más recientes se ubican en Kaldar, en las mesetas de Irán, que datan de aproximadamente 36.000 años. Las cuevas europeas de Altamira, El Castillo y La Pasiega, en Santander, las de Lascaux, en el sur de Francia, están dotadas de pinturas rupestres de valor artístico excepcional. Muchas cuevas que se usaron para vivienda contaban con un gran espacio central en donde se conservaba el fuego. También hay en ellas oquedades, muchas veces artificiales, que son espacios separados, usados a veces como tumbas, en los que se aprecia la acción de la mano del hombre. Estos trabajos de arte, reconocidos ya de tiempo atrás, y también las obras de adaptación, son los principios de la actual profesión del ingeniero. Existen cuevas trogloditas que se siguen ocupando como vivienda en pleno siglo XXI. Como ejemplos, mencionemos comunidades en las Islas Baleares, en Menorca, España, la Sassi, en Matera, Basilicata
en el sur de Italia, las de Sandía, cerca de Albuquerque, la Cueva del Pendejo, cerca de Oro Grande, y los asentamientos de pueblos indios en Arizona y Nuevo México. Las comunidades autónomas de Cantabria y Castilla-León, dentro de las provincias de Cantabria o Santander, Palencia y Burgos. Ahí se ubican unas iglesias de tamaño medio, en algunos casos muy pequeño, apenas 6-7 metros de largo, y otras de mayores dimensiones, que tienen una característica única y extraordinaria dentro de lo que es el mundo europeo. Son cuevas naturales en muchos casos que han sido reexcavadas y en las que se han ubicado una serie de elementos fundamentales para el culto, obviamente el culto cristiano. Cuevas con una antigüedad estimada en 11.000 años sirvieron como refugio temporal de cazadores y recolectores. En ellas se hace patente el dominio del fuego en huesos de animales calcinados y de puntas de proyectiles y lanzas de sílex tallados en los estilos conocidos hoy como Clovis y Folsom, ambos provenientes de sitios ubicados en Nuevo México. Las primeras obras de ingeniería civil que se conocen consistieron en asegurar la entrada de las cuevas haciéndolas más estrechas o poniendo algún obstáculo que impidiera la entrada a extraños. Estos fueron los primeros pasos a la construcción de recintos fortificados. Era también obligada la preparación del sitio donde se mantenía vivo el fuego. En México, podemos ver la cueva de Alcaleca en las faldas del Iztaccíhuatl, la entrada al Tlalocan, el paraíso de Tlaloc, de la que se dice está fortalecida y protegida por los espíritus del agua y del viento. Lo que es interesante, si uno sube ahí, encuentra dos postes, alambre de púas y una cadena con un candado. Cualquiera se puede meter. Pero el asunto no es que quiten el candado o que pongan el candado, sino el asunto está en quién puede entrar a la cueva. Y entonces el que puede entrar a la cueva es un sacerdote de Tlaloc. Entonces llegamos a un imaginario. El sacerdote de Tlaloc habla con los espíritus y le dice: buenas tardes, yo vengo, voy a abrir. Actualmente dicen tiene una llave, en aquel tiempo decían tiene la forma de entrar, tiene la fórmula para entrar. Entonces, los espíritus le dicen que sí, y esto se manifiesta por aire que mueve algunas plantitas. Y entonces ya se entra a la cueva y se hacen sus rituales. La provisión de agua fue otro asunto de importancia capital. Algunas cuevas contaban con corrientes de agua en su interior. En ellas, la labor del ingeniero consistía en construir un camino de escalones labrados en la roca o pontones de madera para atravesar huecos y establecer el paso de un lado a otro de pequeños barrancos para llegar al agua. Otras veces se cavaban pozos adentro de la cueva o en sus inmediaciones para sacar agua, como se sigue haciendo hoy en día. Las obras hidráulicas como tal se empiezan a dar en el periodo neolítico. En esa etapa el hombre empieza a pasar de una etapa de ser recolector y cazador a ser una situación de sedentarismo. Ya empieza a establecerse y se da mucho porque empieza a manejar la agricultura. Entonces está muy ligada precisamente la agricultura a las primeras obras hidráulicas. En varias localidades de Coahuila se han encontrado cuevas con más de 8.000 años de antigüedad, con arreglos en su interior y muestras de haber sido habitadas por largos periodos de tiempo. En Casas Grandes, Chihuahua, se han excavado cuevas que estuvieron ocupadas hace miles de años.
En su interior se encuentran construcciones hechas de adobe, piedras y postes altos recubiertos con lodo, un techo de vigas de madera, cañas y varas parecido al tejamanil. La mayoría de estas cabañas no están adosadas a las paredes de la cueva, sino separadas de ellas. Son construcciones independientes que ocupan la cueva solamente como espacio general en el que se agrupan. Las hay de 2 y hasta 3 pisos. Tienen puertas en forma de T y ventanas pequeñas. En algunas hay hasta 40 de estas habitaciones que forman verdaderas aldeas en su interior. También se han encontrado restos de graneros y silos construidos con pasto seco o trenzado y cubiertos de lodo. Sus formas son las mismas de los silos que se construyen actualmente en buena parte del país, como los de Atlatlaucan en el estado de Morelos. En el Valle de Tehuacán existen vestigios de hace 8.500 años de grupos de cazadores, recolectores que se movían a lo largo del año por diferentes ecosistemas en las laderas aluviales y el fondo de los valles en invierno. En el área conocida como El Riego, se han encontrado pequeños espacios habitacionales. En verano, cuando disponían de más alimentos, se reunían varias familias más. Las primeras aldeas fueron de cazadores-recolectores, incluso antes de comenzar a cultivar la tierra, quienes disponían de albergues temporales dispersos en las áreas en las cuales se movían. En Lepenski Vir, en la antigua Yugoslavia, se excavó una aldea similar donde se estableció una comunidad de pescadores que ya disponían de arpones con puntas de pedernal y masas de piedra tallada. Los grupos chichimecas que migraron de Aztlán en busca de tierras más adecuadas para vivir continuaron habitando en cuevas durante y después de sus peregrinaciones. Después de ser cazadores-recolectores, se convirtieron en agricultores. El tlatoani chichimeca Xolotl, fundador de la dinastía de Texcoco a Colhuacan, vivió en cuevas que se encuentran todavía hoy en los cerros que separan la zona norte de Texcoco del valle de Teotihuacán. Estas cuevas están situadas en las inmediaciones de un pequeño pueblo que se llama actualmente Belém. Entre sus descendientes figuran Nezahualcóyotl, gobernante de un pueblo que cubría con sus cultivos hasta las faldas de los montes y construía terrazas para ello, otra aportación de esta protoingeniería. Este tlatoani manifestó que no entendía cómo alguien podía vivir en casas y no en cuevas. Las cuevas fueron una buena opción de vivienda para la humanidad durante largos siglos. Sus habitantes les hacían obras y arreglos para hacerlas más habitables y seguras. Y uno dice, bueno, ¿cómo podían tener colchones? Pues sí, pues igual que nosotros, tenían que encontrar en un lugar donde el piso no es parejo, tenían que encontrar cómo dormir. Y entonces lo que hacían era hacer colchones con capas vegetales, hojas, ramas, etcétera, claro, ramas delgaditas, y ahí dormían. Pero lo interesante es que no eran cualquier planta la que utilizaban. Utilizaban plantas que tenían la propiedad de repeler a los insectos. Entonces quiere decir que controlaban hasta cierto punto chinches, pulgas y demás, ¿no? Que sabemos que esto es muy incómodo, dormir con parásitos, es muy incómodo. Ellos lo controlaban sabiendo perfectamente bien qué tipo de plantas escoger. Mucho se ha hablado acerca de la negativa de los antiguos mexicanos a dejar sus cuevas para luego habitar chozas de diferentes estilos y texturas. Durante siglos, se resistieron a abandonar un urbanismo desarrollado al interior de la cueva, limitado a las vías de llegada a ella y de comunicación entre una cueva y otras, para luego pasar a aldeas y ciudades. De manera similar a las chozas cercanas a montes y cuevas, se inició la construcción de aldeas adosadas a las montañas en el occidente y norte de México, en la región de los indios Pueblo, los Jojocami Navajos y otros grupos que se asentaron en Nuevo México y Arizona principalmente. En el cañón del Chaco, Arizona, de alrededor del siglo IX después de Cristo, se han encontrado características casas en pozo, generalmente circulares, con un basamento de piedras pequeñas, postes de madera en 4 esquinas y un techo cuadrado con una salida circular al centro para el humo.
Ahí también se construyeron los grandes complejos habitacionales de Pueblo Bonito, Chetroquetl y Pueblo del Arroyo, que tienen entre 200 y hasta 800 cuartos. En el cañón de Cheli, al pie de un acantilado y protegidas por un techo rocoso del mismo monte, se ubican varias casas entre las que destacan las llamadas del Antílope, por una pintura rupestre, y la Casa Blanca. Llama la atención la altura de los muros y el que en ellos no se observen estructuras de contención. En la cultura mogollón, debido al tipo de terreno y a lo accidentado que es, sus ingenieros resolvieron ingeniosamente serios problemas para lograr cultivos con bordos en las orillas de los terrenos de siembra, terrazas para disponer de parcelas razonablemente planas y diques para tener una adecuada humedad en los terrenos de cultivo. En las cercanías de Casas Grandes, Chihuahua, se desarrolló el importante centro urbano de Paquimé, donde el adobe aparece como elemento básico de construcción. Este hecho ha sugerido a los arqueólogos una posible influencia de culturas urbanas de altos vuelos, como Tlatilco, Huicuilco, Teotihuacán y Tula. El asentamiento de Paquimé, de alrededor del año 1240 después de Cristo, estaba constituido al inicio por una veintena de núcleos habitacionales, rodeados por un muro que les servía de separación y defensa. Contaba con un gran pozo subterráneo, una gran cisterna y una red de distribución que repartía el agua al interior del caserío, así como drenajes recubiertos con lajas de lastre lítico. A partir del siglo XIV, los caseríos se reunían en una verdadera aldea, en la que habitaron continuamente unas 2.500 personas, y albergaba además a grupos de paso, comerciantes y guerreros. Aparecen entonces casas de varios pisos y centros ceremoniales, lo que parece haber sido un mercado, un criadero de papagayos y juegos de pelota, con pisos pavimentados, debajo de uno de los cuales se encontraron sepulturas con restos humanos desmembrados. Las casas habitación constituyen el centro de la villa, y los templos y espacios públicos se ubican en la periferia. La revolución neolítica, con el paso a las hachas de piedra pulida, en especial de sílex y obsidiana, implicó un proceso de evolución tecnológica que conllevó también la posibilidad de sembrar y alimentarse a partir de los productos agrícolas y el ganado, así como el desarrollo del comercio e intercambios entre regiones productoras de bienes diversos. Las vías acuáticas y los caminos que comunicaron aldeas y poblados, muchas veces distantes entre sí, requirieron de nuevas actividades para abrirlos y mantenerlos en condiciones aceptables, obras que fueron dirigidas por ingenieros de puentes y caminos prehispánicos. En el valle de Tehuacán, Puebla, hace unos 25,000 años, el teocintle se convirtió en maíz y dio lugar a múltiples variedades. Es evidente que entonces sembraban ya estas gramíneas y que ingenieros hidráulicos locales desarrollaron sistemas rudimentarios de riego. En las imágenes de la relación de Michoacán se representa un tipo de choza muy extendido en todo el altiplano central. Esta es una construcción más o menos cuadrada o rectangular, con una sola puerta hacia el frente y con una techumbre que parece ser de paja, dispuesta en pequeños haces colocados en hileras horizontales superpuestas. Otro modelo muy extendido en Colima, Nayarit y parte de Jalisco es el de cabañas construidas sobre plataformas. Estas eran grandes bases, por lo común rectangulares o cuadradas, de 1.50 a 2 metros de altura. Se accedía a ellas por una estructura piramidal colocada al frente y formada por escalones en ambos lados.
Las figurillas de barro en las que se representan estas habitaciones con gente comiendo y charlando se ven abiertas hacia el frente y sostenidas por pilares en las 4 esquinas que parecen estar hechos con troncos. Su techo trapezoidal de paja o palma con la parte más baja inclinada unos 45 grados hacia el exterior conforma una especie de marquesina que impide que el agua de la lluvia caiga directamente al interior de la casa y la que escurre de la techumbre cae fuera de la plataforma. Tanto en las figurillas como en las excavaciones, se ha observado que en la parte baja de la pequeña plataforma que sostiene las escaleras, existe una entrada a la parte baja de la plataforma, en la cual se podían guardar tanto semillas como utensilios y otros enseres. En ciertos sitios, donde el suelo es pétreo, se excava en la roca, dejándose una especie de cueva sostenida con pilastras y postes de madera, y ocasionalmente con columnas talladas en la roca misma. Otro tipo de habitaciones se construía sobre una cueva en la que se empleaba el techo como piso de la parte superior de la plataforma, reforzándolo de la manera antes descrita. Los muros en estas construcciones podían ser de madera, con pequeñas varas atadas entre sí, de cañas reunidas en haces, o con emplastos de lodo colocados sobre una ordimbre de madera. Por lo regular no tenían ventanas y la ventilación interior era poca y procedía del aire que se filtraba a través de las uniones entre maderas y cañas. El humo se acumulaba en el interior de esas casas ya que no tenían chimeneas. Esto explica el que actualmente en muchas áreas rurales se cocine en un tejabán colocado a un lado, pero afuera de la casa. Quizá el tipo más común de cabañas que existió en todo el territorio mesoamericano y que es muy similar al representado en la relación de Michoacán es una estructura rectangular con un pórtico sostenido por uno de los muros de la casa y pilares de madera o piedra, según la zona y la época. Tienen un techo de palma o paja, en forma de trapecio vista desde los lados y triangulares en perspectiva desde el frente o la parte posterior. Otro tipo de construcción también muy extendido consistía en una planta cuadrada, por lo regular más pequeña que las del tipo anteriormente descrito, pero de piedra. Contaba con sillares de piedras de mayores dimensiones que las correspondientes al resto del muro, y una sola abertura para la puerta, hecha al parecer de tablones. El tipo más frecuente en las zonas más cálidas era una construcción de madera, de paredes de varas delgadas colocadas verticalmente y sostenidas y unidas por vigas horizontales colocadas en su parte superior con columnas de madera en las esquinas y vigas horizontales que se anclaban en ellas. Generalmente el piso era de tierra aplanada. Sin embargo, en zonas demasiado húmedas, la casa se construía sobre una plataforma que le servía de base y contaba con un entramado sobre el que se colocaba un piso, por lo regular de tablas. Mucho después vendrían estucos y aplanados hechos con otros materiales de naturaleza cercana a los cementos. Estas cabañas servirían de modelo para construcciones hechas ya con piedra o adobe, que reproducirían en forma estilizada y sofisticada muchas de sus características. Durante el Preclásico, la mayor parte de los asentamientos se establecieron en la proximidad del agua, ríos o lagunas, lo que también permitió que se construyeran palafitos con características similares a las antes mencionadas. Estas construcciones obligaron a pensar de qué manera se colocarían y asentarían los pilotes, siempre de madera o tarro, en el fondo del agua, y a considerar los tiempos adecuados para su recambio, los cuales eran muy diferentes a los postes y pilares fincados en la tierra. Al parecer, buena parte de estas primeras congregaciones no tenían estructuras para la defensa de las comunidades allí asentadas. A raíz de las convulsiones que caracterizaron el fin del Clásico, se observa una clara tendencia a construir aldeas e incipientes ciudades en zonas altas, a veces en mesetas en la cumbre de los cerros y rodeadas de fortificaciones. La piedra se convierte en el material más empleado, requiriendo varios tipos de pegamentos o cementos hechos a partir de piedra calcárea molida y mezclada con savia de nopales. Un ejemplo característico de esto son las ruinas de la Quemada en Zacatecas, sitio fuerte que se mantuvo incólume frente a múltiples grupos nómadas que migraban hacia el sur.
Situada en la meseta que ocupa lo más alto de uno de los montes que dominan el valle y los caminos, La Quemada fue una ciudad agrícola y comercial, muy desarrollada en su época y región. Todo el contorno del cerro está amurallado. Grandes sillares de piedra, muros altos, al menos de 4 a 5 metros, pasos de ronda en lo alto de ellos y galerías en su base, dejaron sentado lo que sería la ingeniería para la defensa de poblados en los siglos posteriores. Una ciudadela, situada en la parte más alta, permitía separar a los gobernantes y sus guerreros del resto de los pobladores. La construcción de muros de piedra que recubren áreas muy extensas de las paredes del monte revela una capacidad técnica poco común. Aparecen ya procedentes de la reconstrucción del 1300 una estructura piramidal con forma de tronco cónico y juego de pelota. No está de más insistir en el importante trabajo de ingeniería que constituyeron la nivelación de la cima del cerro y la construcción de terrazas, así como la de los muros de piedra sobre laderas cortadas prácticamente a pico. ¿Qué es lo que tenemos en La Quemada en particular? La gente va y se instala en un cerro. No es demasiado alto, pero tampoco es bajo, deben de ser unos 250 o 300 metros. Un área muy grande, abarca 17 hectáreas. Y está escalonada. Tiene una serie se pueden hacer plataformas, y de hecho ellos trabajaron plataformas, es un primer dato de ingeniería. Entre otras cosas, el aspecto es cómo haces para que no suban. Hay un gran valle abajo, corre un río, entonces ahí ya hay agricultura. Aparentemente ya siembran maíz desde temprano, y esto se da fundamentalmente a partir del año 300 después de Cristo, y se corre hasta el 900, prácticamente el año 1000. Esto lo ubicaría, si vemos hacia otros lados, con el florecimiento y la decadencia de Teotihuacán y con el fin del viejo imperio maya. Historias paralelas pueden ser seguidas en muchos y muy diversos lugares del mundo, siempre confluyendo, a partir de la revolución neolítica y el desarrollo de la agricultura, a la configuración paulatina de poblados y ciudades de mayor envergadura. Su construcción, remodelación y mantenimiento representaron problemas técnicos complejos para los primeros ingenieros que fue necesario resolver, en los que podemos identificar los orígenes de la ingeniería civil, hidráulica, de puentes y caminos y militar, entre muchas otras ramas y especialidades actuales.